clase del día de hoy. El tema a tratar en esta oportunidad, luego de haber analizado lo referente al derecho a la libertad sindical, es el derecho a la negociación colectiva. Ustedes de seguro ya tienen conocimiento, según lo he expuesto hasta el momento, que nuestro sistema jurídico establece derechos laborales individuales y también establece derechos colectivos individuales. Dentro de los derechos laborales individuales tenemos todo un catálogo bastante amplio, como por ejemplo el derecho de remuneración, como por ejemplo el derecho al descanso remunerado, el derecho a los beneficios sociales, entre otros. En lo que respecta a los derechos laborales colectivos, hablamos en principio solo de tres derechos: libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Específicamente, hablar de negociación colectiva implica hablar de un derecho bastante, digamos, cuestionado, discutido, sobre todo en el ámbito de las relaciones laborales en el sector público, lo cual va a ser objeto de discusión y de análisis en la segunda parte de esta clase, que va a ser en una sesión posterior. En lo que respecta a esta sesión, vamos a analizar aspectos centrales de cómo es que se configura a nivel doctrinario y a nivel jurisprudencial este derecho a la negociación colectiva. Para ello, empezamos con esta cita de la filósofa española Adela Cortina, quien en su libro ¿Para qué sirve realmente la ética?, ella señala lo siguiente: la virtud no consiste en saber aplicar una regla comprada en alguna papelería, sino en saber valorar cómo actuar en cada paso, teniendo en cuenta el contexto y en reflexionar después si es necesario. De esta cita ustedes podrán darse cuenta que si tomamos la reflexión de Adela Cortina y la extrapolamos al derecho colectivo laboral, podemos identificar un matiz muy interesante. Y es que cuando se negocia de manera colectiva, cuando se procura el diálogo entre el trabajador y el empleador, este diálogo debe ser en principio pacífico. Y en el diálogo, ambas partes deben reflexionar sobre la pertinencia o no de cesión en algunos de sus intereses. ¿Por qué les digo esto? Porque la negociación es un acuerdo entre voluntades, como toda negociación. Una negociación no puede ser una imposición. Una negociación no puede ser, digamos, el querer sobreponerme sobre la otra parte. En una negociación, cada una de las partes cede sus intereses de la manera, digamos, que mejor corresponda. Denme un minuto, por favor, ya que acá hay algunos trabajos que de repente van a dificultar que me escuchen. Denme un minuto para poder solucionar este inconveniente.
del año, sobre todo cuando va. Bien, estimados, disculpen el inconveniente, solamente que por lo general en estas épocas del año, sobre todo cuando van a haber elecciones, las autoridades se esmeran en querer arreglar todo de un momento a otro. Así que la realización de los trabajos en las calles prácticamente está impidiendo o dificultando que puedan, digamos, escuchar las clases como es debido. Así que les expreso mis disculpas por eso. No se preocupe, doctor. Bien, gracias. Haciendo referencia a esta cita de Adela Cortina, hay que entender que el diálogo social, un diálogo que está referido principalmente a el afán de solucionar un conflicto, está, digamos, abocado al hecho de que haya una cesión de intereses conjunta, es decir, que el empleador pueda ceder sus intereses y el trabajador o las organizaciones sindicales puedan hacer lo propio. Si no lo entendiéramos así, no podríamos hablar o no podríamos encontrarnos en un marco de diálogo social, sino todo lo contrario. Persistiría, digamos, esta suerte de prevalencia o mayor dominio que tiene el empleador sobre el trabajador en el marco de una relación laboral. Precisamente la organización sindical tiene por propósito que a través de la unión de la asociación, los reclamos de los trabajadores sean escuchados y a través, digamos, de este diálogo se llegue a un acuerdo, se llegue a una mejora de las condiciones de trabajo. Por esta razón es que es importante reflexionar sobre el contexto y reflexionar sobre la necesidad, tal y conforme aludía Adela Cortina, respecto de la solución pacífica de conflictos a través de la negociación colectiva. Por favor, tengan muy presente, como ya se señaló en las dos clases anteriores, que cuando nosotros nos referimos a los derechos laborales colectivos, hablamos de un marco interno, de un marco nacional y de un marco externo o de un marco supranacional, el cual es insertado en nuestro ordenamiento jurídico a través de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. En la Constitución política debemos hacer referencia al artículo 28. He considerado acá nuevamente el numeral 1 porque para un sector mayoritario de la doctrina en el cual yo me encuentro o en todo caso me adscribo, el derecho de la negociación colectiva forma parte del derecho de la libertad sindical. Tal es así que en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución de la OIT, se consideraba la libertad sindical, digamos, como un derecho, ya habiendo señalado en otra oportunidad, un derecho continente. ¿Qué quiere decir un derecho en virtud del cual se albergan o se encuentran otro tipo de derechos, como es el de la negociación colectiva? Por ejemplo, si Milagros decidiera constituir un sindicato con Silvia, con Daisy, con Schaefer, con Sebastián, con Cristina y con otros trabajadores más, recordemos que el número mínimo de trabajadores que se requiere para formar un sindicato a nivel de empresa son de 20. Entonces, si decidieran organizarse para constituir un sindicato, el ejercicio de la libertad sindical a través de la constitución del sindicato los habilita o los legitima para que ellos puedan dialogar con el empleador.
Es decir, el derecho de la negociación colectiva más allá de la regulación independiente con la que se refleja en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la negociación colectiva forma parte del derecho a la libertad sindical. Es algo que ustedes deberían tenerlo muy presente. Entonces, por esa razón es que he considerado el artículo 28, numeral 1. El bloque de constitucionalidad ya aludido principalmente está orientado a 3 convenios colectivos: el convenio 87, el convenio 98 y el convenio 151 de la OIT. Solo a manera de recordatorio, cuando nosotros hablamos de tratados internacionales, nos referimos a 2 sistemas: un sistema dualista y un sistema monista. El sistema dualista quiere decir que cuando se emite un tratado internacional o un convenio internacional, el Estado necesita ratificar dicho convenio para que forme parte del ordenamiento jurídico y sea de obligatorio cumplimiento. A esto se le llama el sistema dualista. 2 quiere decir 2 pasos: emisión del tratado internacional, ratificación del tratado por parte del Estado. De otro lado tenemos el sistema monista, que es aquel sistema en virtud de la cual se reconoce el carácter transversal de los derechos humanos y se postula la, digamos, la inexigibilidad de que los tratados sean ratificados, toda vez que con su sola emisión ya son de obligatorio cumplimiento. En el caso de nuestro país, para la obligatoriedad de los tratados rige el sistema dualista. Es decir, existe o se necesita la ratificación de un convenio o tratado internacional para que sea vigente, para que sea de obligatorio cumplimiento. Entonces, en esa línea, el convenio 87, el convenio 98 y el convenio 151 de la OIT forman parte del bloque de constitucionalidad, o, lo que es igual decir, son de obligatorio cumplimiento toda vez que han sido ratificados por nuestro país. Han seguido 2 pasos: sistema dualista. ¿Cómo se solucionan los conflictos colectivos? En la presente, en el esquema presentado, el cual ha sido tomado del libro Derecho Colectivo del Trabajo, que ustedes ya han tenido oportunidad de revisar, del profesor Javier Neves, se señala que la forma de solucionar los conflictos colectivos son de 2 tipos: sin intervención de tercero, a través de la negociación directa, y con intervención de tercero. Cuando nos referimos a la ausencia de un tercero, o lo que es igual decir a la negociación directa, al trato directo, en palabras bastante sencillas, implica que el sindicato se sienta, digámoslo así, en una mesa con el empleador, con los representantes del empleador, y son estos quienes procuran llegar a un acuerdo. Este acuerdo, como veremos más adelante, se le llama convenio colectivo, a través del cual se deja constancia de los puntos en los cuales, digamos, se ha acordado o se ha dialogado. Cuando las partes se ponen de acuerdo de manera directa, decimos que el conflicto se soluciona sin que haya un tercero. Es decir, el conflicto se soluciona por la propia intervención de las partes. Si es que interviene un tercero, este tercero puede ser, digamos, o tener 2 categorías: un tercero con capacidad de decisión, al que se le llama tercero dirimente, y un tercero sin capacidad de decisión, al que se le llama no dirimente. Para no complejizar el asunto y basarnos en sistemas jurídicos
diferentes al nuestro, voy a centrarme en lo que respecta a la intervención de un tercero no dirimente, que es una conciliación. En una conciliación, quizás ustedes puedan decir que el conciliador, digamos, como comúnmente se piensa, es quien resuelve un conflicto. Pero no es así. El conciliador lo que hace es, o mejor dicho, interviene como una suerte de facilitador. ¿Facilitador en qué sentido? En el sentido de acercar a las partes para que puedan llegar a un acuerdo. El conciliador, insisto, no soluciona el conflicto. El conciliador procura que el conflicto se solucione, que es muy diferente. Ayuda, incentiva a que el conflicto se solucione, pero no tiene el poder de decisión. Esto no ocurre en el caso en el que hablemos de un tercero dirimente. Por ejemplo, en el caso del arbitraje. El arbitraje es un ejemplo bastante concreto de lo que representa la solución de un conflicto con intervención de un tercero. Víctor Vargas, ¿puedes por favor comentarnos a tu criterio cómo es que el arbitraje se considera una solución de un conflicto con la intervención de un tercero dirimente? Víctor Vargas. Sí, doctor, estoy pensando. ¿Sabes? Porque tiene capacidad de decisión. O sea, Correcto, el árbitro tiene capacidad de decisión. Estamos bueno, totalmente de acuerdo con eso, Víctor. Y respecto de ello, te pregunto lo siguiente. El árbitro, es decir, el que resuelve un conflicto a través del arbitraje, ¿es parte del conflicto o es un ajeno al conflicto? el conflicto porque es el sujeto dirimente. Es ajeno, No, parte. parte. Sí. Correcto. Te planteo el siguiente ejemplo, Víctor. Supongamos que un sindicato esté solicitando a una empresa el incremento de su remuneración de un 10% para todos los trabajadores. La empresa se niega a otorgar este aumento y, y el sindicato acude a un arbitraje. La decisión sobre ese conflicto va a repercutir en el árbitro. En este caso no, porque solo facultaría a los trabajadores. Correcto. ¿No creerías tú, digamos, para afinar un poco la idea que tienes, no creerías tú que si se considerara que el árbitro es parte del conflicto, estaríamos ante un supuesto en donde alguien es juez y parte? No, O sea, el árbitro, digamos, forma parte, tú me dices, del conflicto, pero si forma parte del conflicto, ¿cómo es que lo decide? Hay que recordar, Víctor, que el arbitraje es una forma de solucionar un conflicto heterocompositiva. Hetero quiere decir diferente. Entonces, el sindicato y la empresa acuden a un tercero que se supone, en teoría, es imparcial para que solucione ese conflicto. Diego. Hola doctor, ¿qué tal? Buenos días. En ¿Qué ese tal? Buen caso, día. ¿el conciliador sería la autoridad administrativa de trabajo o me equivoco? Correcto. Dentro del procedimiento de negociación colectiva, digamos en el sector privado o en el sector público, puede recurrirse a la figura de la conciliación.
Y en este caso, digamos, el conciliador tiene por propósito, como ya lo señalé, acercar a las partes. Lo que ocurre muchas veces, Diego, es que el sindicato a veces pretende, digamos, imponer su posición. Te planteo un ejemplo numérico. Digamos que un sindicato lo que está solicitando es un otorgamiento de un bono por cierre de pliego, como se le llama, o por cierre de negociación, de 20.000 soles. Es lo que solicita el sindicato. Y la empresa le dice, mira, yo no te puedo pagar esos 20.000 soles, te pago 100. ¿Tú crees que habrá un punto de conciliación cuando una parte pide 20.000 y la otra parte dice te puedo dar 100 soles? No, Es no, como cuando tú tomas un taxi y le dices al taxista, ¿cuánto me cobra de Jesús María a Puente de Piedra? Y el taxista te dice 60 soles. Y tú, digamos, consideras que el precio razonable, dependiendo de la zona, lógicamente, es 30 soles. Si el taxista te pide el doble de lo que tú consideras que es lo razonable pagar, ¿le regatearías, como dicen? Ya no tiene objeto esa negociación. Entonces, lo que ocurre en el caso que tú has citado del, de la Autoridad Administrativa de Trabajo, ciertamente el Ministerio de Trabajo interviene como conciliador y a veces, o mejor dicho, en muchas veces, tiene un rol protagónico porque evita que haya huelga. Recordemos que cuando una negociación colectiva no prospera, el sindicato tiene la alternativa del arbitraje y luego podría ir a una huelga o en todo caso, habiendo definido, digamos, una estrategia, puede optar por la huelga. Entonces, si el acuerdo se soluciona con la intervención de un tercero que no es dirimente, puede evitarse una huelga. Y si se evita la huelga, ganan todos. Ganan todos, ¿por qué razón? Porque cuando los trabajadores entran en huelga, esos días de para no son pagados. Y cuando los trabajadores entran en huelga, lógicamente hay una disminución de la producción de la empresa. Entonces, ambas partes pierden. Y si pierden ambas partes, es razonable sostener que el mayor beneficio para ellas es llegar a un acuerdo lo más pacífico posible. Por esa razón es que el maestro Neves hacía esta diferencia respecto de la solución de los conflictos colectivos, sin intervención de tercero y con intervención de tercero. En el primer caso, a través de una negociación o trato directo, y en el segundo caso, a través de la intervención de un tercero no dirimente, conciliador, ejemplo, Ministerio de Trabajo, y tercero dirimente, el arbitraje. Bien, este artículo 28 de la Constitución Política, ustedes ya lo deben tener, digamos, muy presente. Y tal es así que, digamos, la notoriedad de este artículo 28 radica en que es aquel que contempla los tres derechos laborales colectivos. Son tres los que contempla expresamente la Constitución Política: libertad sindical, negociación colectiva y huelga. También hemos señalado que la regulación de estos tres derechos es, digamos, de mayor a menor intensidad. Es decir, cuando hablamos de la libertad sindical, nos entusiasmamos y decimos garantiza. Cuando hablamos de negociación colectiva, bajamos un poco la revolución y señalamos fomenta. Cuando hablamos de la huelga, casi como un susurro, decimos regula. Entonces, en el caso concreto, hablamos que la Constitución Política prevé la negociación colectiva de la siguiente manera:
el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. Y en el numeral 2 señala, fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La negociación colectiva, como verán, de acuerdo con la propia Constitución política, es una forma pacífica de solución de un conflicto laboral. Ya acá viene un aspecto a considerar, y es el siguiente. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. ¿Qué quiere decir esta disposición constitucional? ¿Quién me da un alcance respecto de lo que quiere decir lo siguiente? La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Julio. Sí, doctor, que es de obligatorio cumplimiento para las partes. Que es de obligatorio cumplimiento para las partes. Vinculante es sinónimo de obligatorio, ¿cierto? Sí, genera obligaciones para las partes. Correcto. ¿Y qué es una convención colectiva? ¿Es igual que un convenio colectivo? No. ¿En qué se diferencia? Una convención colectiva creo que es interna del propio colectivo, mientras que el convenio colectivo es entre las partes, entre el empleador y el sindicato y el colectivo. Correcto. Digamos, antes de darle pase a Julia, hay que, digamos, matizar un poco lo que nos estás comentando. Veámoslo de la siguiente manera, Julio, para que lo recuerdes. La negociación colectiva implica que los representantes del empleador y los representantes del trabajador, igual sindicato, se sienten y dialoguen, ¿cierto? Esa es la negociación colectiva. Si ambas partes se ponen de acuerdo y llegan a un acuerdo, da lo mismo cómo le llames. Da lo mismo. Le puedes llamar convención colectiva, convenio colectivo, acuerdo colectivo, trato colectivo, qué sé yo, concurrencia de voluntades colectiva, como quieras llamarle. En nuestro país, al menos, nos mostramos siempre bien creativos para crearle nombres a las cosas, ¿no? Ya no decimos medios de prueba, sino decimos elementos de convicción. Ya no decimos despido, sino decimos desvinculación. Ya no decimos trabajador, sino decimos colaborador. Es más, hay incluso algunos vendedores que ya no llaman matamoscas, sino dicen raquetas exterminadoras de insectos. Entonces, somos bien creativos para darle un nombre diferente a las cosas. A lo que quiero llegar es que hay que recordar que esta constitución política el próximo año ya cumple 30 años y la denominación que consignó acá como convención colectiva lo hizo aludiendo al producto de la negociación colectiva. Entonces, es indistinto, estimado Julio, el nombre que le demos. Lo que importa es que ambas partes se pusieron de acuerdo sobre determinados puntos producto del diálogo. Debes tener esa idea presente. Doctor, ¿y si no hay acuerdo y se resuelve mediante el laudo arbitral, mediante el arbitraje? ¿A eso también se le Entonces, llamaría si se convención? resuelve, eso ya no es un convenio colectivo. Siempre yo le sugiero, o si me permiten un consejo, procuren encontrarle un sentido incluso a las palabras. Cuando decimos convenio, pareciera que decimos venia, ¿no? Lo que les comentaba en algunas clases, cuando yo veo a alguien y quiero saludarlo, hago un gesto, una venia. Es una manifestación de agrado, de asentimiento, de acuerdo que le estoy saludando. Convenio quiere decir una venia conjunta.
ambas partes se ponen de acuerdo sobre determinados puntos. Si las partes no se ponen de acuerdo y acuden a un arbitraje, la decisión del árbitro no es un convenio colectivo, es un laudo arbitral. Recordemos, el producto o la decisión del árbitro es el laudo arbitral y la decisión del juez es la sentencia. ¿Ponen solución a un conflicto? Por supuesto, pero cuando las partes se ponen de acuerdo es solo en ese caso cuando hablamos de convenio colectivo, Julio. Solo cuando las propias partes resuelven su conflicto. Lo decía porque acá solo dice que la convención colectiva es la que tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Correcto. Es que cuando se refiere al arbitraje, ya estamos hablando de un tercero que resuelve el conflicto. Y si el tercero resuelve el conflicto, ya no sería negociación colectiva, porque en la negociación colectiva solo intervienen las partes o, como nos comentaba tu compañero, puede darse el caso en el que intervenga el Ministerio de Trabajo, actúa como conciliador, como facilitador para que las partes solucionen un conflicto. En ese caso también hablamos de convenio colectivo. ¿Por qué? Porque el conciliador no tiene poder de decisión. En el arbitraje no hay convenio colectivo porque el tercero sí decide, al igual que en el proceso. Julia, ¿qué tal? Buen día, te escuchamos. Buen día, doctor. Sí, justamente estaba teniendo la misma idea que usted había mencionado. Por ejemplo, lo concertado se basa ya en un acuerdo en ambas partes, ¿no? Y esta convención genera también una lluvia de ideas que hace que tomen una decisión por cuál van a optar. Entonces, y como mencionó también la fuerza vinculante, mi compañero, es de carácter obligatorio para ambos. Correcto, estimada Julia. Y acá hay un dato adicional. En el ámbito de lo concertado se refiere al nivel de negociación. Por ejemplo, en el caso del sector de construcción civil, el nivel de negociación es por rama de actividad. ¿Qué quiere decir? Que hay representantes de los trabajadores a nivel nacional, la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, y hay representantes de los empleadores a nivel nacional, la CAPECO. Ambos se sientan, negocian y llegan a un acuerdo. El producto es el convenio colectivo por rama de actividad. ¿Qué quiere decir ello? Que en el ámbito de lo concertado, que es por rama de actividad, los beneficios que se obtengan de ese convenio va a ser para todos los trabajadores de construcción civil a nivel nacional. Un ejemplo, la bonificación familiar. En el régimen de construcción civil hay una bonificación familiar y esta bonificación consiste en otorgar 30 jornales básicos por cada hijo. Es decir, si yo tuviera 3 hijos, me otorgarían 90 jornales básicos. ¿Y a cuánto asciende un jornal básico? Bueno, en el caso del peón, asciende aproximadamente a 50 soles. En el caso del oficial, aproximadamente son 55 soles. Y en el caso del operario, que es el trabajador del sector de construcción civil de mayor nivel de especialización, es aproximadamente 70 soles. Un jornal básico es la paga diaria, por si acaso. Entonces, si en el régimen de construcción civil se llega a un acuerdo de incrementar el jornal básico, esto no solo aplica para los trabajadores de la empresa de construcción Aldesa o para los trabajadores de la empresa de construcción COSAPI, no, sino aplica para todos los trabajadores del sector construcción a nivel nacional. A eso se llama el ámbito de lo concertado, que en el caso
del régimen de construcción civil es por rama de actividad. Entonces, vinculante es sinónimo de obligatorio y en el ámbito de lo concertado se refiere a los 4 ámbitos que hemos visto: por empresa, rama de actividad, gremial y oficios varios. Cristina. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buen día. Yo he entendido que el convenio colectivo es un acuerdo entre los representantes de empresas como lo de los trabajadores, es decir, Así mediante el es. diálogo. Pero yo tengo una Correcto. consulta, o sea, también se podría decir que es un acuerdo sindical, porque yo he leído que la mayor parte de negociación es por los trabajadores. Tengo esa duda. Mira, Aristóteles tenía una idea bien interesante sobre el nombre de las cosas. Y lo planteo de la siguiente manera. Digamos, supongamos que a eso le llamaba Aristóteles los rasgos esenciales de las cosas. Nosotros conocemos qué es una silla. Si una silla es de plástico, estimada Cristina, ¿dejara de ser una silla? La respuesta es no. Si una silla tuviera una funda, ¿dejara de ser silla? La respuesta es no. Si una silla estuviera envejecida, ¿dejara de ser una silla? La respuesta es no. Si a una silla le quitamos el respaldar, ¿dejara de ser una silla? Es discutible porque algunos podrían decir que es un banco. Lo que te quiero transmitir es que más allá del nombre que le demos, como comentaba con Julio, si le llamamos acuerdo sindical, convenio colectivo, convención colectiva, acuerdo colectivo, como le llamemos, si es producto del diálogo entre los representantes de la empresa y los representantes de los trabajadores, el producto de ese diálogo o el acuerdo llegado es un convenio colectivo, es un acuerdo colectivo, es una convención colectiva, es un acuerdo sindical. En sentido estricto, el acuerdo sindical es aquel acuerdo llegado, o mejor dicho, adoptado por los propios agremiados a un sindicato. Me explico. Supongamos que los agremiados de un sindicato acuerden que por el aniversario de su sindicato van a hacer una actividad y que cada afiliado debe de aportar 10 soles. En sentido estricto, ese es un acuerdo sindical. ¿Por qué? Porque es producto de una deliberación o de una decisión adoptada por los integrantes del sindicato. Pero cuando trasladamos este razonamiento al ámbito de la negociación colectiva, no puede hablarse en sentido estricto de un acuerdo sindical, sino de un convenio colectivo, ya que intervienen, como tú bien lo has señalado, representantes del empleador y representantes de la parte trabajadora. ¿Me dejé entender, Doctor, Cristina? gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Muy bien. Entonces, tengan muy presente que el artículo 28 es aquel que contempla todos los derechos colectivos laborales y que a su vez debe interpretarse de la mano con los derechos laborales individuales. Negociación colectiva. La negociación colectiva, para ello he considerado 2 definiciones de un sector autorizado de la doctrina que estoy compartiendo con ustedes en esta presentación. Silvia Fernanda, ¿podrías por favor leer la primera definición
del profesor Ojeda Avilés? Sí, doctor. Consiste en la libertad para regular las condiciones de trabajo mediante instrumentos colectivos que tengan preferencia en esta materia sobre la regulación pública y supremacía sobre la autonomía individual. Correcto. ¿Qué entiendes tú por esta definición, Silvia? Cuando me hablan sobre regular las condiciones de trabajo, yo considero que aportan los derechos que cada uno tiene cuando empieza a trabajar. Y en este caso sería pues darle esa condición, ese tipo de derecho para que se pueda cumplir. Yo creo que es más obligatorio. Correcto. ¿Has escuchado tú hablar de un derecho que consista en pagarle al trabajador el 10% de su sueldo cuando se va a casar? Sí he escuchado, doctor, ¿Y pero ese es un derecho? no es necesario. Depende. Si es que aquel empleador quiere darse ese 10%. Correcto, Silvia. Lo que tú nos estás comentando nos lleva a inferir al menos dos cosas. En primer lugar, que puede que este beneficio nazca de una práctica laboral, es decir, sea una liberalidad del empleador, ¿cierto? Y puede darse el caso, Silvia, en donde esta situación también derive de un convenio colectivo. Por ejemplo, en la empresa Bayer, ellos otorgan una bonificación al trabajador el mes en el que se va a casar. Ellos otorgan una bonificación al trabajador el mes de su cumpleaños. La primera bonificación es por política de la empresa. La segunda bonificación es por un convenio colectivo. Como verán, no existe ningún derecho de tener una bonificación en el mes en el que me voy a casar. Y ahí posiblemente se hable de un criterio discriminatorio porque alguien puede decir, no, pero si yo soy conviviente, sí, pero se supone que en el tema del matrimonio, y al menos este era el razonamiento de Bayer, cuando se cuestionó el tema discriminatorio, en el caso del matrimonio hay, digamos, una suerte de gastos, incluso administrativos, que asumir. Además, esto es a título de liberalidad. No es una obligación que yo tengo como empleador. Lo otro es que se derive de un convenio colectivo. Puede darse, digamos, un acuerdo en estos términos. Por eso es importante lo que nos comentaba Silvia. No es un derecho, no es obligatorio, pero ello no impide que pueda regularse. ¿En virtud de qué? Que pueda regularse en virtud de la autonomía que tienen las partes para autorregularse. Los sindicatos y el empleador tienen plena autonomía para autorregularse, siempre y cuando no contravengan las normas de orden público, porque si las contravienen, este acuerdo o este pacto es nulo. Es nulo. Daisy Arroyo, ¿podrías por favor leer la definición del profesor Blancas Bustamante con relación al derecho de la negociación colectiva? Sí, doctor. Nos dice, podemos decir que el punto de partida es el conflicto colectivo. El camino es la negociación entre las partes y el punto de llegada o resultado es el acuerdo, que se expresa en el convenio colectivo con el cual se soluciona un conflicto. ¿Puedes de esta definición extraer al menos dos ideas? Que para que exista una negociación colectiva hay un acuerdo entre las partes y que el resultado viene a ser ese acuerdo, ¿no? Correcto. Así de sencillo. Si hay un conflicto, una forma de solucionarlo es a través de la negociación colectiva, el diálogo.
y el resultado de ese diálogo, en el caso de que haya llegado a buen puerto, es el convenio colectivo. No hay mayor análisis, pueden haber discusiones normativas sobre cómo es que se ejerce este derecho en el sector público o en el sector privado, pueden haber algunas discusiones sobre el procedimiento a seguir en cada caso. Cuando el empleador se niega a negociar, ¿es un acto de mala fe o no es un acto de mala fe? Cuando, digamos, el empleador no negocia con el sindicato minoritario alegando que no tiene legitimidad negocial, ¿es un hecho de mala fe o no? Puede discutirse y de hecho lo vamos a discutir, pero en principio me interesa que ustedes tengan muy presente la idea de que una forma de solucionar un conflicto jurídico entre el empleador y el trabajador es a través de la negociación colectiva. Y solo cuando llegan a un acuerdo, a través de un convenio colectivo, se entiende que el conflicto se ha solucionado. Milagros, ¿podrías leer o compartir con la clase qué es lo que señala el Tribunal Constitucional sobre la negociación colectiva y darnos luego tu comentario al respecto, por favor? Sí, doctor. Este tribunal en reiterada jurisprudencia ha establecido que la negociación colectiva es un derecho fundamental que reconoce a los trabajadores un conjunto de facultades, a través de las cuales pueden regular conjuntamente sus intereses en el marco de una relación laboral. Así pues, el empleador y las organizaciones o los representantes de los trabajadores, cuando aquellas no existan, están facultados para realizar un proceso de diálogo encaminado a lograr un acuerdo, contrato o convenio colectivo, con el objeto de mejorar, reglamentar o fijar las condiciones de trabajo y empleo. Bueno, lo que yo entiendo de lo que he leído es que el TC establece que la negociación colectiva es un derecho es fundamental, ya que se busca a través de esta, ¿no? Un conjunto de facultades, reconoce un conjunto de facultades que debe tener para hacer más óptimo el desarrollo de sus actividades. También el empleador y las organizaciones, los representantes de los trabajadores, o sea, el empleador y las organizaciones tienen que ponerse de acuerdo para facultar para que los representantes, los trabajadores o sea, los sindicatos que forman el sindicato, puedan reclamar si se logra un acuerdo o no, para que puedan llegar a su cometido. Correcto. De lo que ha señalado, digamos, yo puedo extraer también algunas ideas. La primera de estas ideas es que la negociación colectiva o en el marco de una negociación colectiva, los trabajadores tienen diferentes facultades. Por ejemplo, la de organizarse para determinar quién nos va a representar en una comisión negociadora. No es que todo el sindicato, si un sindicato tiene 500 afiliados, no es que los 500 afiliados van a ir a un auditorio y todos van a hablar. No, de todos los afiliados se designa unos representantes. Y estos representantes, que se llaman comisión negociadora, son quienes se sientan con una comisión negociadora del empleador y dialogan. Entonces, hay un nivel de representación por parte de la organización sindical y de la empresa. Punto número 1. El punto número 2 es que la negociación colectiva está referida también a buscar una mejora en las condiciones de trabajo y empleo. Recordemos el video que vimos la semana pasada, cuando la OIT resaltaba el derecho de la libertad sindical. Decía que el ejercicio de este derecho o el que el Estado garantice el ejercicio de este derecho implicaba a su vez que el Estado se preocupaba por fortalecer a la sociedad, que el ejercicio de la libertad sindical repercute positivamente en la sociedad. Y el análisis o el enfoque que le daba la OIT se debía a que la libertad sindical está asociada a otros derechos: libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión, incluso a la negociación colectiva.
Entonces, es un derecho continente porque dentro de sí se encuentran otros derechos y está orientado principalmente a la mejora de las condiciones de trabajo y de empleo, mejoras de carácter remunerativo y mejoras de carácter no remunerativo. Sin embargo, lo principal es una mejora de carácter remunerativo. Todos, digamos, todas las negociaciones colectivas que en mi experiencia he visto, todas sin excepción, contemplan siempre mejoras en el salario. ¿A quién no le gustaría, si es que trabaja, recibir un aumento? Creo que a cualquiera, ¿no? Entonces, cuando pasan los años, el empleador obtiene ganancias y no hay un incremento en el salario, es lógico que los trabajadores se organicen, constituyan un sindicato y sobre esa base negocien con el empleador. Esta es una manera de autorregulación a través de la cual los trabajadores también disfrutan, por decirlo de alguna manera, de las ganancias o de la utilidad que está teniendo la empresa. Si una empresa tiene una utilidad anual de 40 millones de soles, ¿cómo no podría incrementarles a sus trabajadores 100 soles o 200 soles de su salario? Dependerá lógicamente del número de trabajadores y esto está en el marco de una negociación. Habrá un impacto presupuestal, habrá un impacto financiero, ciertamente es así. Pero lo que quiero resaltar es principalmente que la negociación colectiva está estrechamente ligada a la libertad sindical de un lado y de otro lado que es un derecho, se podría decir, instrumental para lograr a través de un convenio colectivo o convención colectiva la mejora en las condiciones de trabajo y empleo. Esto lo señala la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917, lo señala la Constitución Alemana de Weimar del año 1919, lo señala la Constitución Política del año 1979, lo señala la Constitución vigente del año 1993 y los convenios internacionales que hemos visto, el 87, el 98 y el 151. Toda esta normativa, lógicamente la que está vigente, es la que debe tomarse en cuenta para entender la importancia de este derecho. Este derecho es de suma importancia porque permite la mejora de las condiciones de trabajo. En este contexto, por ejemplo, en donde yo laboro, estamos teniendo conversaciones de cara a la negociación colectiva o a la presentación del pliego de reclamos que en el Estado se presenta a partir del mes de noviembre. En el sector en donde yo laboro hay 24 sindicatos. Entonces, estamos sosteniendo conversaciones con cada uno de los sindicatos y el común de todos es que perciben un sueldo bajísimo. Un sueldo que en promedio es de 1.200 soles. ¿Ustedes creen que a una persona 1.200 soles le va a permitir, por ejemplo, costear los estudios de su hijo en una universidad particular? Es poco o nada probable. De seguro tendría otros ingresos. Entonces, vean ustedes, si lo enfocamos desde una perspectiva social, ocurre lo siguiente, y era lo que estos trabajadores expresaban, y yo lo comparto con ustedes. Muchos de estos trabajadores decían, mire, yo ingreso a mi trabajo a las 8 de la mañana, vivo en otro distrito. El empleador puede decir, bueno, a mí qué me importa que vivas en Ate o que vivas en Puente Piedra, no, eso a mí no me importa, puede decir el empleador. El hecho es que el trabajador decía, me demoro aproximadamente 1 hora y media en llegar a mi empleo utilizando transporte público, llego puntual, salgo a las 4:30 de la tarde y hasta llegar a mi casa es otra hora y media más en pico de hora.
llego en 2 horas. Entonces, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, decían, estas personas están llegando a su casa. A las 7 o 7:30 se dedican a atender su bodega hasta la medianoche. O incluso quienes venden licor están, digamos, en alerta de que les toquen la puerta y tengan que vender esto. Hay digamos, una autoexplotación. El propio ser humano se está autoexplotando. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener una fuente de ingresos que le permita vivir a él y a su familia de una manera decente. Pero aunque parezca contradictorio, ese no es trabajo decente. La sobreexplotación no puede estar orientada a un trabajo decente. ¿Por qué incido en esto? Porque muchas veces el esfuerzo de los padres no es valorado por los hijos. Y recién cuando los hijos se convierten en padres, es cuando ven con mayor nitidez el esfuerzo que hicieron por ellos. Ustedes están en una etapa maravillosa de sus vidas para que aprovechen su tiempo. Y una forma de aprovecharlo en beneficio de ustedes y en beneficio de su familia, por no decir de la sociedad, es estudiando. Ya que cuando ustedes egresen, de seguro, podrán asesorar a trabajadores o podrán asesorar a empresas, pero siempre con la consigna de que el diálogo a través de la negociación colectiva es una herramienta valiosísima para que la sociedad mejore. Si una empresa tiene un margen de utilidad alto y yo como asesor de la empresa sé que esto es así, no puedo regatearle al trabajador lo mínimo. Tampoco puedo avalar un incremento desproporcionado. Debo de conducirme con un criterio de justicia. Y acá viene el dilema, porque si yo pongo en práctica lo que les digo, posiblemente de la empresa me despidan. Lo cierto es que para practicar valores, como su nombre lo dice, es necesario ser valiente. Valor, valores, valentía en la conducta, en conducirse. Y a veces para una negociación colectiva, indistintamente de la parte en la que yo esté, debemos de conducirnos con transparencia. Lamentablemente esa es, digamos, una política que pocos abogados practicamos porque se nos ha vendido la idea de que el éxito es ganar siempre. No, el éxito en el caso de la negociación colectiva es llegar a un buen acuerdo. Porque si yo, como asesor de un sindicato, incentivo a que el acuerdo no se concrete y voy a juicio, ese juicio se va a demorar 5 años. Y si estoy hablando del Estado, para la ejecución van a ser 2 años más. En 7 años, ¿qué lograría? Hay que tener una visión humana del derecho. Por eso es que el derecho del trabajo es tan interesante, porque es la disciplina del derecho que tiene un rostro humano más definido. ¿Por qué? Porque trata de uno de los aspectos más valiosos del ser humano, que es el trabajo. Por esa razón. Entonces, por esa razón es que también cobra vital importancia la negociación colectiva. Algunas consideraciones finales, para no extenderme mucho, ya que es la hora casi concluida. La primera pregunta, ¿un convenio colectivo es fuente de derecho? Entiendo que a estas alturas ustedes ya han leído la lectura del profesor Arévalo Vela, que es juez supremo. Entonces, ¿un convenio colectivo es fuente de derecho? Por supuesto. ¿Por qué es fuente de derecho? Porque permite solucionar un conflicto frente a una duda.
¿Cómo podría ejemplificarlo? De la siguiente manera. Digamos que a través de un convenio colectivo se establece que la asignación familiar sea de 200 soles. ¿Cuánto es la asignación familiar ahora? 102 soles con 50 céntimos, el 10% de la remuneración mínimo vital. ¿Hay un conflicto? Sí. ¿Aplico la norma legal o aplico el convenio colectivo? ¿Hay un conflicto? Correcto. ¿Cómo lo resuelvo? A través de un convenio colectivo. ¿Cuál es el que le favorece al trabajador? Aquel que le da un beneficio económico mayor. Entonces, en virtud del principio del favorecimiento del trabajador, es que se privilegia el convenio colectivo. El convenio colectivo prevalece. Es una fuente de derecho. Frente a la segunda pregunta, ¿un convenio colectivo puede pactar por debajo de los mínimos contemplados en el ordenamiento jurídico? La respuesta es no. Un convenio colectivo nunca puede pactar por debajo de lo mínimo. Puede pactar por encima, esa es la idea, pero no por debajo. Si pactara por debajo, este pacto sería nulo, sería contrario a derecho, sería lesivo de los derechos de los trabajadores. Finalmente, ¿los servidores públicos tienen derecho a la negociación colectiva? Sí la tienen. ¿Y por qué? Me planteo esta pregunta que estudiaremos en la siguiente clase. ¿Por qué considero necesario plantearme esta pregunta? Porque si leemos la Constitución Política, específicamente el artículo 42, notaremos que se hace referencia a que los servidores públicos tienen el derecho de libertad sindical y huelga. ¿Y saben qué decía en su momento el Ministerio de Economía y Finanzas? Decían que la Constitución solo reconoce dos derechos: libertad sindical y huelga. Y la negociación colectiva, como no lo señala la Constitución, entonces no gozaban de este derecho los servidores públicos. Debíamos de decirle al MEF que se tome la molestia de revisar la Constitución de la OIT desde hace más de 100 años, de la cual se puede desprender que la negociación colectiva forma parte de la libertad sindical. En consecuencia, es un derecho que sí tienen los servidores públicos, salvo algunas restricciones. Bueno, estimados jóvenes, eso es lo que corresponde a la clase del día de hoy. En la clase siguiente tendremos un brevísimo repaso de cara a su examen parcial. Estudien, por favor, las 3 lecturas que están colgadas y las presentaciones hasta la clase de la semana pasada. Tengan la convicción de que si ustedes prestan atención a lo que están leyendo, no van a tener ninguna dificultad en aprobar su examen parcial. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias, doctor, por la clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.